Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de la editorial Grupo Cero de Madrid, les damos la bienvenida. Se van a presentar dos libros: Poetas médicos del alma y Poesía, voz del pueblo, del autor Carlos Fernández del Ganso. Carlos Fernández del Ganso es médico y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Trabaja en Alcalá de Henares y Madrid. Se licencia en Medicina en la Universidad de Salamanca, por eso es un motivo de que estemos hoy aquí. Se forma en psiquiatría desde 1986 a 1990 en la Escuela Oficial de Psiquiatría de Madrid del Hospital Clínico San Carlos. Comienza su formación como psicoanalista en 1986 en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero hasta la actualidad. Comienza a publicar en 1995 libros de poesía, medicina psicosomática, deporte y psicoanálisis. Y desde 1998 coordina talleres de poesía en Alcalá de Henares. La presentación de estos libros, que se presentan hoy aquí en el casino, corre a cargo de Carmen García Mateos, psicóloga y psicoanalista desempeñando tareas en Salamanca, y Gloria Gómez Canaledo, que es servidora, poeta e integrante del taller de poesía Grupo Cero de Alcalá de Henares. A continuación realizarán una semblanza del autor, doctora Pilar Rojas Martínez, reumatóloga y psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, y el doctor Antonio Muro Álvarez, catedrático de Parasitología y exdecano de la Facultad de Farmacia de Salamanca. Bueno, esperemos que sea de su agrado el evento, y los interesados pues tienen libros a su disposición ahí en el expositor que hemos puesto, ¿vale? Y comenzamos. Cuando quieras. Vale. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, y para mí es un placer y es un honor presentar los dos libros y contar con Carlos hoy aquí. Y yo quería, en mis paginitas que he escrito de alguna manera, quería mostrar un poco mi lectura, que es lo que a mí me ha llegado de estos dos libros y por qué me parecen una lectura recomendable. Y bueno, en una ciudad como esta, donde la piedra se hace palabra en cada rincón y la poesía talla cada recorrido por la misma, hallo dos importantes mensajes en la escritura de ambos textos. Uno, la poesía como la única forma de hacer historia, de hacer la historia de los pueblos a los que da voz. Si la historia se convirtió en tal con la escritura, otro, la ciencia, una ciencia como la medicina, se hizo grande con la escucha poética. Impensable concebir un médico sin el manejo y el aprendizaje de las artes, de otras artes que hacen al hombre, que hacen posible entender al hombre más allá de lo que es la carne, o precisamente entre la carne. Freud nos dirá: estamos hechos de carne, pero tenemos que vivir como si fuéramos de hierro. Ambos libros son de lectura recomendable, porque no se trata de que la poesía cure, se trata más bien, como nos dice Carlos, de que la poesía, la escritura producen salud y también hacen a la transmisión de la salud. Transmitir, comunicar, pensar, estudiar, amar, infinitivos que nos abren posibilidades. Donde otros pudieron, yo podré si realizo su camino. Y Carlos, en estos libros, nos muestra cómo a lo largo de la historia de la medicina, de la educación, del psicoanálisis, se fue y se va haciendo ese camino. Nos dice el autor en Poesía, voz del pueblo: el poeta puede haberse creado un mundo
que, si bien menos fantástico que en los cuentos, se aparta sin embargo del mundo real, al admitir seres sobrenaturales, demonios o ánimas de difuntos, pero en todo caso se cumple aquí la circunstancia anotada de que la ficción crea nuevas posibilidades de lo siniestro que no pueden existir en la vida real. La soledad, el silencio, la oscuridad son material significante como la muerte, la injusticia o el amor en toda la poesía. Que los poemas sean la plusvalía del pueblo quiere decirnos que lo construido y las construcciones son todas las obras producidas por el poeta con su trabajo. Produciendo está un valor de uso, un valor tal que, partiendo de la propiedad de la cosa, puede ser utilizado en cualquier demanda humana, con necesidad y en el orden de la fantasía. Leyendo otro texto de Carlos, Poetas médicos del alma, recordé un aforismo de José Naroski: el médico que no entiende de almas no entenderá de cuerpos. Pero el sujeto no es el cuerpo, nos dirá Carlos en este texto. Pensar un cuerpo pulsional es pensar un cuerpo como gozante, y el único aparato de goce es el lenguaje, siendo en las diferentes operaciones psíquicas donde se adquiere el cuerpo, donde se constituyen las fuentes erógenas. Freud, nos dice el autor, plantea un orden determinante del cuerpo erógeno sobre el cuerpo erótico y el cuerpo bello. El cuerpo en psicoanálisis es un cuerpo significante, no es un cuerpo en la estructuración de la necesidad, ni siquiera en la estructuración de la demanda de amor, sino en la estructuración del deseo de amar. El cuerpo del goce yace en la estética de la función poética. Respecto de la educación, no habrá crecimiento sin función poética. Nuestras mejores virtudes han nacido en calidad de reacciones y sublimaciones sobre el terreno de las peores disposiciones. El camino de la poesía cruza todos los caminos. No habrá crecimiento humano sin función poética. Vivimos como está escrito, y como nos dice el poeta Amenasa, si es posible el poema, es posible la vida. En lo humano, absolutamente todo, el cuerpo, la palabra, el pensamiento, los sueños, la imagen, todo nos llega del otro. Todo lo que es posible, lo real, lo simbólico, lo imaginario, el talento, está fuera del sujeto, en la estructura del lenguaje, nos habita y solo a través de sus efectos sabremos. El psicoanálisis escucha poéticamente e interpreta el inconsciente reprimido del desear humano disfrazado y puesto en escena y representado en la conciencia. Y para finalizar, agradecer a Carlos la escritura de estos libros por mostrarnos tu modo de aprender y de transmitir a través de ellos, y por animarnos a seguir trabajando, estudiando, creando, escribiendo, bailando, pintando, y por mostrarnos que todo aquello que puede hacer un hombre lo puede hacer cualquiera si realiza el trabajo y el camino que recorrió él mismo. Bueno, yo voy a hacer una pequeña semblanza de Poetas médicos del alma, ¿vale? Es el libro este. Bueno, tiene 7 capítulos que son conferencias que Carlos Fernández ha ido realizando en varios lugares, no solamente de aquí, también del extranjero. Y empiezo diciendo una frase que él dice en el capítulo 1. La poesía es la voz del pueblo y cada poema, cual célula humana, produce el tiempo de la interlocución. Si leemos la historia, vemos que está escrita por los vencedores. Carlos Fernández nos lo recuerda. Pero si nos dejamos llevar por la escucha, lo que aparece es la voz no escrita, que es la voz del pueblo, clamando paz, educación, amor, trabajo, deseo.
incluso la cara de la otra moneda, la de los no vencedores, ahí donde aparece la voz poética, donde la verdadera historia de los pueblos la escriben los poetas. Bueno, este libro es un ensayo y nos muestra que pues, no estamos solos, entre líneas conversamos con otros que leyeron y escribieron antes, llamamos como está escrito, no inventamos nada realmente, está ya todo escrito. Y vivimos porque existe el deseo, que es el empuje que tenemos para levantarnos cada día, como quien dice, un proyecto, un libro, un viaje. Y todo esto es lo que despierta el latido inconsciente del deseo. Vale. Yo destacaría los viajes que ha hecho y lo que nos descubre, por ejemplo, en Cuba, a mí me ha llamado mucho la atención, el Museo del Humor, que yo no lo conocía, lo he conocido a través de la escritura. El Museo del Humor, en el que nos hace una diferencia de lo que es el humor, lo cómico y el chiste, que parece que es todo lo mismo, pero hay ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, que en el chiste muchas veces es un ahorro psíquico, o sea, es el ahorro de un gasto psíquico, una preocupación que a veces tenemos, le hacemos un chiste, ¿no? Y parece que es menos, se suaviza. Y lo cómico, pues una representación, y el humor casi siempre es un sentimiento. Y bueno, pues él también ha dado conferencias en las aulas, también aparece en el libro, y bueno, pues es que mi recomendación es que lo lean, es interesante. Y el segundo libro es de 4 capítulos, la función en el arte y la ciencia, es la función poética en el arte y la ciencia. En uno la función poética, bueno, la salud y la educación, y en el otro el arte y la ciencia. Y bueno, pues yo les recomiendo que lo lean y les dejo con él. Si la doctora Pilar Rojas tiene la amabilidad de subir al estrado y el doctor Antonio Muro si tiene la amabilidad de acompañarme unos minutos. Dígame que no tengo arte en mí. ¿Yo a ese señor lo conozco de algo? Sí. Compañero también, compañero. Compañero de facultad. Compañero de facultad. ¿Me puede recordar el nombre? Palomino Vergara José Carlos. ¿Y cómo le conocí? Pepecito. Bienvenido. Antonio, bueno, la cuestión es que se haga una conversación que tenga que ver con los libros. Pero, compañero de estudios, podemos mentir, compañeros de Tuna, cantábamos fatal los dos, pero fuimos compañeros cuando la palabra compañeros tenía un peso. Cuando la palabra compañero tenía un peso. Y nos licenciamos allá por los 84, 85. La década de los 80. La década de los 80. Cada uno tiró para un lado. 25 años después, Antonio se encargó de reunir a parte del personal y nos reunimos unos 40 más o menos en Ávila, en un restaurante. Y yo, que entonces ya había publicado algún libro, llevé un libro de poesía para cada uno de los compañeros y se lo dejé.
Algunos miraron así, no supieron qué decir, otros como Antonio, tú, y tú, y tú, y oye, tenemos que... Nos dejamos los teléfonos. En aquel entonces no había, me parece, todavía móviles, ni WhatsApp, ni... Nos dejamos los teléfonos y quedamos en contacto. Por la escritura. Fíjense lo que les voy a decir, por la escritura. No tanto por la amistad, por la escritura quedamos en contacto. Y años después, seguimos la conversación, yo le envío estos libros en la época de principio de la pandemia. Pues oye, a ver si viene, pues si no viene, pues Salamanca. Tal es el día que estamos aquí. La gestión de para que yo viniese aquí, el helicóptero lo alquiló él, para traerme desde Alcalá de Henares, si no, no venía en helicóptero. Bueno, por la escritura, insisto, porque esto es una cosa muy importante. La letra entre los colegas siempre tiene un mismo importante. Yo ni sabía cuál había sido su trayectoria académica, ni la conocía. Para poder presentarla aquí, poder traerle, me meto en... Ahí me doy cuenta qué tipo de compañía, en qué colega se transformó Antonio Muro, ¿no? De catedrático, decano, miembro de la Real Academia, viajante, bueno, un escándalo de profesional. ¿Estoy exagerando en algo? No. Bueno, entonces tenía que estar conmigo, era para mí un gusto que Antonio me acompañara, porque yo desde que me marcho de Salamanca no había vuelto nunca. Cosa curiosa, no había vuelto nunca. Entonces, este año cumplí 65 años y yo sentí que tenía a esta ciudad que tanto me dio, tenía que traerle algo. Entonces le he traído estos dos libros para presentar. Después conversaremos unos minutos y después te dejo que te sientes. Claro. ¿Me puedes preguntar? Sí, voy a decir algo. por favor. Bueno, para completar un poco lo que ha dicho Carlos, nos conocimos en Ávila, hacía mucho frío, en segundo de carrera, en una residencia, bueno, en un colegio mayor, una residencia de estudiantes, que estaba en uno de los sitios más bonitos y bellos de Ávila, ¿no? Al lado justo del Colegio de Medicina, que acababan de inaugurarlo y que solo teníamos 3 cursos en principio, ¿no? Carlos llegó en segundo a la residencia Santo Tomás, nosotros ya estábamos, Pepe también llegó en segundo, y bueno, empezamos a entablar la amistad que luego se unió mucho más porque en tercero nos fuimos a un piso de estudiantes y él vivía con una serie también de estudiantes de medicina en el primer piso de un edificio y nosotros vivíamos en el tercer piso, ¿no? Entonces, bueno, pues subíamos no solo para pedir sal o aceite, sino para otros menesteres ya más importantes de diversión y también de preguntas, de estudio y tal, pero bueno, de diversión. Nos perdimos la pista durante mucho tiempo, como bien ha dicho, y hay algunas cosas que sí que me gustaría un poco pues, hacer hincapié. Él ha hablado de las letras, ¿no? De la unión que 25 años después nos vemos en Ávila y entonces se establece mediante las letras. Yo tengo una anécdota que es que cuando terminé medicina, yo me he dedicado a la investigación, no me he dedicado a ejercer la medicina. Al volver, aquí había una licenciatura que era la licenciatura de bioquímica y me dio por empezar otra nueva aventura haciendo bioquímica, ¿no? Había una asignatura que se llamaba Fisicoquímica de los procesos biológicos, donde nos ponían en la pizarra pues, una profesora pues, fórmulas y fórmulas que realmente muchos nos seguíamos, ¿no? Allí éramos alumnos de diversos grados, no solo de medicina, sino también de biología, de química, etc. Entonces yo levantaba la mano y le decía, por favor, más despacio, que es que nosotros somos de letras, ¿no? Y entonces no entendemos esas fórmulas químicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy anecdótico para ver un poco la relación, ¿no? entre las letras. Los médicos somos
muchos muy humanistas, y realmente pues la escritura pues es algo que todo tenemos como un denominador común en ese. Luego Carlos también me llamó porque quería presentar aquí el libro, ¿no? Entonces, o sus dos libros, ¿no? En principio él creía que era mejor en las facultades de medicina o la facultad de farmacia. Yo le aconsejé, junto con Pepe, que era mejor en sitios más céntricos, donde se presentan los libros en Salamanca, como es aquí, o en la Casa de las Conchas, ¿no? Y entonces hoy le tenemos para que ahora nos explique sus libros, que en uno de sus capítulos, en uno de sus libros habla de los chistes, ¿no? Cosa que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y sobre todo ya sabemos el efecto de la risa como cura terapéutica o como efecto terapéutico, ¿no? Y entonces el hablar de los chistes es algo que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Yo, como estamos en familia, pues me van a permitir que cuente un chiste, y así termino mi intervención. Me lo contaron el otro día, es un chiste un poco tonto, pero bueno, que relaciona todo esto. Es que llega un camarero a una mesa y le preguntan, como normalmente se preguntan, ¿y ustedes qué van a tomar? ¿Vino blanco o vino tinto? Entonces una persona que estaba allí dice, mira, a mí póngame el que quiera, yo soy ciego. Entonces eso es un poco en relación también con la medicina. Y bueno, nada más, bienvenido, Carlos, es un placer estar otra vez aquí contigo, en esta ciudad que es la tuya, donde te licenciaste, porque entonces no era grado, en medicina, donde tienes muchos recuerdos, y hoy vuelves, ¿no? Como la frase tan hermosa de que volver a Salamanca siempre es como decíamos ayer. Así que nada, todo tuyo, y enhorabuena por tus Gracias. doctora. Sí, yo, rescatando una cuestión que ha señalado el doctor Muro, que sería el valor, ¿no?, para el médico de todo lo que tiene que ver con las humanidades, me parece que en este momento de la evolución de la ciencia, de la medicina, creo que es una cuestión muy importante, porque nos estamos olvidando de la importancia de la cuestión poética, podríamos decir, o humanística más en general, apostando a favor de una excesiva tecnificación de la medicina, y nos estamos olvidando de escuchar al paciente e incluso de explorar al paciente. Entonces es muy importante esta cuestión, que de alguna manera viene a retomar estos libros, sobre todo Poetas Médicos del Alma, aunque también el otro texto, ¿no? Pues eso, la importancia de la escucha para la medicina, pero no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento, ¿no? La importancia de la escucha, la importancia de la relación médico-paciente, que parece que es algo que ya no existe, que son números y el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un estudio muy bonito de bueno, eso ya lo dice Freud en 1905, ¿no? Un texto que yo para los médicos se lo recomiendo, que se llama Psicoterapia, Tratamiento por el Espíritu, que trabaja toda esta cuestión, que él señala que el primer medicamento es la relación con el paciente, ¿no? La relación médico-paciente. Y hay un estudio también muy interesante de la universidad, ahora no recuerdo, de Sydney, es australiana, pero no recuerdo muy bien, como que también, ¿no?, en un trabajo de investigación en el que señalan el primer placebo que mejora al paciente es la relación médico-paciente. Entonces, todas estas cuestiones que estamos olvidando, pues yo creo que nos las trae ya el título de, por ejemplo, el libro Poetas Médicos del Alma, ¿no? Quería rescatar de entrada esta cuestión, y a mí me parece que lo interesante sería un poco entrar en un debate, ¿no? Bueno, en un debate, en una charla más que un debate, ¿no?,
con todas estas cuestiones, ¿no? La importancia y cómo es esa escucha, ¿no? Hace mención en los dos libros continuamente a la poesía, y me parece que lo cita, no, ahora no estoy muy segura, pero yo creo que sí, pero si no, de todas maneras lo rescato. En el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura del poeta R. Pound, es un discurso muy bonito. Él rescata la importancia de la poesía para la ciencia. Dice, sin poesía no sería posible la ciencia. Es importante poder imaginar para poder ir más allá de lo establecido. Y poder imaginar es la posibilidad de combinar cualquier palabra con cualquier palabra. Eso es lo que hace la poesía. En la ciencia no se puede combinar cualquier palabra con cualquier palabra, ¿no? Es como en el psicoanálisis tampoco. La escucha es poética, pero la interpretación es, ¿no?, en relación con la ciencia, ¿no? Psicoanalítica, si hablamos del psicoanálisis, y si hablamos de cualquier otra ciencia, pues también, ¿no?, tiene que ser, ¿no?, restringido, ¿no?, el imaginario que utiliza, ¿no? Es el imaginario de la ciencia en concreto. Pero para poder avanzar, el científico tiene que recurrir a la poesía, donde cualquier palabra se combina con cualquier palabra. Tiene que recurrir al imaginario universal, ¿no? Entonces sería también una cuestión importante que liga, en cierta manera, los dos textos. No sé. Muchas gracias, doctora. Pues, gracias por su intervención. Estoy muy nervioso. He venido de Madrid hoy y me decían, venía acompañado, y los compañeros de viaje me decían, Carlos, estás nervioso, ¿no? Un tipo que no suele ponerse nervioso nunca. Y yo decía, es que vuelvo a Salamanca después de tantos años, ¿no? Es que me puedo encontrar con gente que conozco y no recuerdo, y sí, y no, y impacta un poco. Y además, bueno, Poetas Médicos del Alma es como titulé el discurso de ingreso en la Sociedad Española de Médicos, Escritores y Artistas. Hay que hacer un discurso de ingreso para formar parte de ASEMELLA, la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Y después aproveché ese título de esa conferencia para ponerle el título al libro, que recoge una serie de conferencias impartidas, como ya han dicho las presentadoras, en diferentes lugares. Lo de Cuba, lo del Museo del Humor, es que me invitaron a dar... No sé si ustedes han estado en Cuba como docentes o como médicos, pero si no, para los que no hayan estado, los que han estado saben. Para los que no hayan estado, cuando vas a Cuba invitado como médico es que te pagas el billete de avión, te pagas el hotel, te pagas el taxi, y tienes que poder invitar a las 3 o 4 personas que te van a llevar a todos los lados muy amablemente. Así es como te invitan a Cuba. Y no me extraña, porque si no, no pueden invitar a nadie. Entonces me llevaron al Museo del Humor y lo primero que hicieron fue contarme un chiste. Doctor, ¿sabe usted? Acá dice de los cubanos somos el país más consumista del mundo, el más consumista. El cubano va siempre con su mismo pantalón, con su mismo calzado. Y ahí empezamos la conversación para diferenciar el humor del chiste de lo cómico, ¿no? Y yo iba al Museo del Humor y llevé un texto de Freud para dar cuenta de... Muy interesante como en Cuba había sido prohibido el psicoanálisis.
como en varios países. No se había dejado que los textos de Freud entraran. Y bueno, se habían bloqueado todo. Yo fui en una expedición con otros colegas llevando medicamentos, visitando a médicos. Bueno, muy interesante que no vi a niños descalzos, muchos, pero no vi a ningún niño desnutrido. Ve que la mirada del médico, no había ningún niño desnutrido. A mí me llamaba la atención. Pero es que tenían asegurado hasta los 8 años de edad alimentación infantil, hasta los 8 años asegurada por el Estado. Una cosa muy interesante. En los hospitales dabas una tarjeta al jefe de servicio y dabas una tarjeta. Y el colega cogía un papel, lo rompía en dos, lo rompía otra vez por la mitad, en una esquinita decía su nombre y su teléfono. La diferencia entre alguien que venía y daba su tarjeta personal y alguien que tenía que inventarse en un trocito de papel. Las almohadas no tenían funda, las almohadas de la cama no tenían funda. Había mucha limpieza, una gran medicina preventiva en los años 90 y una gran oftalmología. Curioso. Pero allí dimos conferencias como hemos dado en otros lugares. Y recogí un poco esa relación en el libro Poetas Médicos del Alma. Una vez armado el libro, que me di cuenta que estaba hablando de la función poética en la salud y en la educación. Porque los profesores generalmente no saben hablar en público. Los profesores no. Yo daba conferencias en colegios, institutos, asociaciones de padres y a profesores y me daba cuenta que había un síntoma común. Y es que los padres leen cuentos a los niños hasta cierta edad, pero después de cierta edad dejan de leerles. Pero ellos también dejan de leer. Más del 60% de los padres no leen un solo libro a lo largo de un año. Y los profesores recomiendan en las aulas muchos libros, recomiendan. Pero es muy raro que un profesor coja un texto y lea parte de un cuento en voz alta delante de los alumnados. Muy raro. Generalmente porque no saben puntuar. No les han educado para puntuar. A los médicos tampoco, ¿eh? A los médicos no nos han educado para escuchar a los pacientes. A los médicos no nos han formado para escuchar a los pacientes. A los médicos nos han educado muy bien para que el paciente responda a las preguntas que nosotros le hacemos, que tienen que coincidir dentro de la nosología de este síndrome o de aquel. Nos han educado para eso. A los estudiantes de medicina nunca nos preguntaron en la facultad de medicina ni después cuál era nuestro deseo como médicos. ¿Por qué había hecho usted cirugía? ¿Y usted por qué eligió pediatría? ¿O es aleatorio elegir la profesión? Es una decisión inconsciente, tiene que ver con el profesional. El profesional se está jugando en esa, ¿no? Antonio Mulo dice, yo estudié medicina, pero después encontré la microbiología, que ya no la habrían, la microbiología, ¿no? Ya no la habían presentado, ¿no? La bioquímica ya no la habían presentado. ¿Quién no se detuvo que estudiar el ciclo de Krebs? Dios mío, mamma mía, ¿no? Y Antonio Mulo fue buscando ese es el deseo del médico. Busco, no me dan, busco, ¡pam! Encontré, me quedo, doy mi vida en eso, ¿no? Ese es el deseo del médico. Pero generalmente a los estudiantes de medicina no se les forma para eso, ni a los docentes Entonces yo propongo que se utilice la poesía como una herramienta de conocimiento. A los estudiantes de medicina, cuando vienen a la consulta de época de examen, nerviosito,
No, no estés estudiando hasta 10 minutos antes de... No, por favor, no. Una hora antes, cógete una novela y ve una película. Léete un poema. ¿Por qué? Porque va a ayudarnos a capitalizar lo trabajado, lo estudiado. Si no has estudiado, no vas a capitalizar nada. Sí puedes haber estudiado y tener un estado de tensión tal que no te permita desplegar tus conocimientos. Eso sí puede pasar, ¿no? ¿Cuántas veces salíamos de un examen y nada más salir del examen me acordaba de la respuesta que no sé? Nada más salir del examen. ¿Dónde estaba almacenada? Bueno, un buen antídoto para eso es la poesía. Un buen desinfectante en épocas de pandemia era la poesía, era un buen desinfectante. Chiste del roto, que salió publicado en toda la prensa, ¿no? Bueno, y en Poesía Voz del Pueblo, y ahora espero que me hagan alguna pregunta, que los presentadores se encargarán de responderla. En Poesía Voz del Pueblo lo que hago es un pequeño recorrido por algunos autores. Está bien, trabajo textos. ¿Cómo no vas a nombrar al doctor Harrison, por ejemplo, ¿no? Pero trabajo autores como Marx, o como Heidegger, o como Hegel, ¿no? Como Pichon Rivière, como Miguel Óscar Menaza, como Freud, como Lacan, ¿no? Como Albert Einstein. En general, pensadores fundamentalmente, desde mi opinión, en los 2 últimos siglos, fundamentalmente Marx con la teoría del valor, Freud con la teoría del inconsciente y Marx con la teoría de la relatividad. Son 3 pensadores que han producido una revolución en el pensamiento humano. Aunque no hayamos leído a Marx, aunque no hayamos leído a Einstein y aunque no hayamos leído a Freud, tienen que saber ustedes que vivimos en una época en la que los pensamientos a nivel de la tecnología, a nivel del amor, a nivel de las relaciones humanas, a nivel económico, a nivel político, están tocados por estos pensamientos, aunque no lo sepamos. Entonces yo rescato a estos autores. En un apartado del libro digo que el gran éxito de este libro sería que algún autor, que el lector se encontrara con un autor que yo cito y dijera, ¡ay, voy a leerlo! Ese sería el gran éxito del libro. ¡Ah, este autor dice esto! ¡Ah, qué interesante! No, ¡ah, Carlos dice esto! ¡Qué interesante! No, ¡ah, Carlos! ¡Ah, qué dice esto! ¡Voy a ver! Eso sería el gran éxito del libro, ¿no? Que los libros puedan conversar entre ellos, entre los libros. Que es en general lo que suele ocurrir, que los libros conversan entre los libros. Y ahí trabajo la función poética en el arte y en la ciencia. Trabajo la gran importancia que tuvo la residencia de estudiantes en el siglo XX, el movimiento surrealista en el mismo siglo XX y la fundación del Grupo Cero, también en el siglo XX. 3 instituciones culturales, 3 movimientos científicos culturales que han dejado una impronta muy importante, como mínimo en España. La residencia de estudiantes, el surrealismo. André Breton, fundador del surrealismo, decía que el primer surrealista era Dante Alighieri. Había nacido siglos muchos antes que él. ¿Y por qué? Y decía, bueno, se permitía jugar con las palabras. No le importaba transgredir. Podía matar a sus amadas con una frase apretándolas del pescuezo, pero con una frase. Con una frase, señores, no seamos tan brutos de querer amar a la, ¿no? Mostrarle a la amada nuestro poder con las manos, con una frase, ¿no? Esto nos lo traía André Breton. Y después, el surrealismo está bien, aunque está escrito en francés el primer manifiesto y
la cuna es francesa. Los surrealistas que teníamos en España en aquel entonces, con Buñuel en el cine, o con Lorca en la poesía, ¿no? O con Dalí en la pintura, en la residencia de estudiantes, movimiento que quedó totalmente apagado, silenciado por un conflicto entre hermanos, que tuvo unas consecuencias, como todos ustedes saben, nefastas para la cultura española. Bueno, entonces yo me tomé el trabajo de recorrer algunos artistas, leer algunos científicos y ver si los científicos habían leído poesía o era una paja mental que yo me estaba haciendo. Entonces fui buscando en la biografía, todos los grandes científicos tenían libros de poesía, se nutrían de libros de poesía, se encerraban con libros de poesía, tenían grandes mujeres a su alrededor que les leían poesía. Porque esto es otro gran descubrimiento que yo realicé, ¿no? La mujer siempre estuvo silenciada. Porque a mí de niño decía, no, Carlos, no te preocupes, detrás de un gran hombre siempre hay una mujer. ¿Cómo detrás? Y a la izquierda y a la derecha y delante. ¿Cómo que detrás? ¿No? Las mujeres en poesía, en pintura, en música, en medicina, las mujeres se tenían que vestir de militares para ejercer la profesión médica, porque no las permitían, ¿no? O si tenían algunas actitudes las llamaban brujas y las quemaban, actitudes terapéuticas con las hierbas, ¿no? O si levantaban la voz, se las podía meter en un nosocomio, un manicomio, ¿no? Sin embargo, a todos los presentes obtuvimos los primeros placeres en los brazos de una mujer que, dándonos el pecho, nos cantaba una nana. Y las letras de las nanas son poemas. Todas las letras de las nanas que nos han cantado son poemas. Así nos han educado, con poesía. Bueno, después estoy de acuerdo, y es una pelea. Nosotros hemos trabajado, cuando vamos a las facultades de medicina, sobre todo a las facultades de medicina, y nos dicen los alumnos, sí, pero ¿qué se puede hacer? Y, pidan que se instalen en las facultades de medicina talleres de poesía, que les dejen cada 15 días, una vez a la semana, ir a ustedes a leer, y eso les va a hacer una escucha médica mucho mejor, les va a permitir escuchar a los pacientes, porque no nos educan, insisto, como ha rescatado la doctora Rojas, no nos forman para escuchar. La propia angustia del médico, el propio desconocimiento del médico, las propias inseguridades del médico, que no es un dios, les he de decir, por otro lado, los médicos no son dioses, ¿no? Son profesionales que dedican su vida a estudiar. A veces los aplauden desde las ventanas y a veces los quieren zarandear. A mí me parece que ni son héroes ni son villanos. Parece que son grandes trabajadores estudiosos, muy estudiosos, ¿no? Entonces, pero no los forman para que puedan escuchar ese latido inconsciente del paciente que llega con su angustia, con su miedo, ¿no? Y que el médico a veces no tiene herramientas para saber manejar eso. Bueno, estos libros es un pequeño acercamiento a esas cuestiones. Me gustaría que me hicieran alguna pregunta y que hubiese alguna discrepancia, porque si todo el mundo está de acuerdo con lo que he dicho yo, es que todos los que estamos en la sala somos mentirosos, y que haya un mentiroso conmigo alcanza,
Así que espero que me hagan alguna pregunta difícil, que planteen alguna cuestión. Por favor. Siento discrepar contigo, pero te tengo que dar la razón. Tienes razón, estoy de acuerdo contigo. ¿En qué estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo con lo que has dicho, el planteamiento disfuncional de lo que es la universidad, lo que es la realidad médica después, en la poesía, me parece una herramienta que es sorprendente. Sorprende, yo lo he interiorizado siempre, pero me sorprende que haya una persona, un médico, por así decirlo, que la fomente y la trabaje con ella. Pero no he conocido a nadie así. Y quiero decir que estoy de acuerdo contigo, es que no puedes ver. Claro, mire, se han hecho... Que yo me anime a escribir estas cosas, que no soy el primer médico que las escribe, que no soy el primer médico, ni seré el último, pero que yo me anime a escribir estas cosas es porque en la experiencia profesional, por ejemplo, te encuentras con profesores que llegaban desesperados a la consulta. Carlos, no aguanto los niños, que viene, Y yo decía, no, ¿pero qué haces? Sentados, callados. Y te tiras 5 o 10 minutos peleando con ellos. No. Coja un cuento y lea un cuento durante 2 o 3 minutos. Pero si es que está hablando, usted lea un cuento, lea un poema. Y hacía la experiencia, leían el poema y dice, oye, ¿verdad? Se iban callando. Y después de que le había leído varios cuentos, si un día empezaba sin leer un cuento o un poema, los alumnos decían, profe, ¿hoy no nos lees un poema? Interesante. Los alumnos atendían mejor. Otra experiencia en una fábrica. Por altoparlante, por los altavoces, durante 6 meses se leía un poema. Aquellos trabajadores que trabajaban en línea, es decir, aquellas fábricas en las que tú tienes que poner un botón, el objeto pasa, el otro tiene que enroscar, el objeto pasa, ¿no? Durante 6 meses. ¿Y qué pasó durante 6 meses? Disminuyeron las bajas laborales entre los empleados y aumentó un 3% la productividad. Es decir, venir de tu casa encabronado porque tengo que estar 8 horas de pie apretando botones, que si tengo ganas de ir al baño tengo que pedirle permiso a este desgraciado que me mira porque no sé quién no me deja. Eso como mínimo genera algún tipo de contractura muscular, como mínimo. Como mínimo, si un tapón se rompe, te da igual, ¿qué carajo? Sin embargo, si me reciben con palabras amables y me dicen y me tratan como un humano y me dan un poco de alimento y ya que te tienes que comer las 8 horas, bueno, un poquitito de vaselina, curioso, las bajas laborales disminuyeron y aumentó la productividad. Por leer poesía en una fábrica. Esta información se traslada a los lugares pertinentes. Lo que ocurre después, eso ya no está en nuestras manos. Eso ya no está en nuestras manos. Y los profesionales médicos, yo era un profesional médico cuando salí licenciado que era una bestia, era un animal. Sí, era una bestia. Sí, mis títulos, mis estudios, todo lo que ustedes quieran, pero yo no sabía tratar niños, no sabía tratar mujeres, no sabía tratar a los ancianos. Tenía relaciones con los pacientes que eran relaciones familiares. O eran como mi padre, o eran como mi madre, o eran como mi hermana, o eran como mi tío, o eran como mi abuelo. Y según los afectos, la señora se ríe, según los afectos que tuviera con mi abuelo, con mi madre, con mi hermana, con mi tío, con mi primo, atendía. Esas eran las relaciones terapéuticas médico-paciente que yo tenía hasta que descubrí que no, que esas eran las relaciones familiares, no son las relaciones terapéuticas, que cada paciente es un mundo. Además, el mismo paciente te viene al mes siguiente y es otro paciente nuevo. No es el mismo paciente.
como ocurre en muchos profesionales que dicen, uy, digo, ya está el pesado del cólico nefrítico. Otra vez me va a contar su vida. Pero es verdad, el médico termina angustiado porque no tiene herramientas para trabajar. No se les dan las herramientas para trabajar. Y el médico, el fisioterapeuta, el personal de enfermería necesita herramientas para trabajar. Lo pide desde siempre. Se ha elegido una profesión en la que va a estar en contacto con el dolor, con la sangre, con la muerte. Cuando eliges la profesión, aunque no sepa de qué va, vas a estar en contacto con eso. ¿Cómo no te dan herramientas para manejarte en esas cuestiones? Bueno, ¿usted está de acuerdo entonces? Sí, estoy de acuerdo. Por favor, alguien que no esté de acuerdo. Voy a decir sobre los médicos, voy a decir una frase muy importante que dice: la observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo. La formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Muy bien. Pero los médicos. Para los médicos. Sí, sí. Estoy de acuerdo. La teoría usted la ha enunciado claramente. Los médicos sabemos que la teoría es clínica. Que, como usted ha dicho, porque aquí hay conocimientos, hay saberes, hay experiencias, hay casos clínicos, sí, sí, sí. Pero después el médico, en cada acto médico, se tiene que jugar la vida cuando recibe a un paciente, cuando emite un diagnóstico, cuando acompaña un tratamiento. Los médicos que están en contacto con pacientes y los médicos que están en el laboratorio. Yo tenía un colega que hizo forensías, se hizo forense, y yo siempre decía: Pepe, no entiendo cómo estudias, o sea, que estudias medicina para trabajar con cadáveres. Bueno, años después, conversando, y mira, Carlos, y esto y pum, la investigación que hacen, yo dije, hostia, es maravilloso. Menos mal que existen médicos forenses que son capaces de reconocer, de diagnosticar, de descubrir cosas de las cuales nos vamos a poder servir el resto de los profesionales, ¿no? ¿Sí? ¿Usted quiere preguntar algo, verdad? No. Por favor. Que la poesía se nos ha gustado, no es solo a los médicos, sino a todo el mundo. Ha desaparecido. Desde el momento en el que en el colegio se empezó a preguntar y a analizar, que la poesía no se analiza, es una puñalada, que llega o no. Entonces, en el momento que en la clase de literatura te preguntan cuántos personajes hay, qué ha querido decir el autor, tal, entonces dices, se acabó esto, pero no era para lo que se seguía. Entonces, no es un problema solo de los médicos, sino de la sociedad entera. No existe la poesía, no está en ninguna parte. Muy interesante. Estoy muy de acuerdo con usted. El otro día, conversando con una mujer de 90 años, escritora, me decía, no me lo decía a mí, se lo decía a Gloria, la compañera, le decía, ahora hay más poetas que poesía. Ahora todo el mundo escribe un libro, todo el mundo pinta, todo el mundo es autor, pero nadie lee poesía. ¿Y verdad? Porque ya no se transmite la poesía, ya no se lee. Nos hicieron aprenderla de memoria, con lo cual aborrecerla. No nos hicieron disfrutar. Pasa con la pintura lo mismo, pasa con la música, 3/4 de lo mismo, ¿no? En general, cualquier arte en la que no se enseñe como un juego, como una diversión,
en la que el otro sea protagonista de lo que está haciendo, protagonista, no espectador, tiene que ser protagonista. Y es una herramienta muy útil, muy útil. Yo aquí en los libros traigo ejemplos, para el arte, para la ciencia, para la salud y para la educación. Bueno, me acordé, Salvador Dalí. Si miramos al señor, a Salvador Dalí, pues era esto, era lo otro, excéntrico, raro, vale. Pero si estudiamos al artista, es muy curioso porque el padre era notario y el padre de Salvador Dalí quería que su hijo estudiase leyes. Y dejó que naranja de la China. Le gustaba pintar, la juerga. Entonces el padre dice, bueno, está bien, no quieres estudiar leyes, pues vas a estudiar Bellas Artes, pero tienes que ir a estudiar Aguantó 2 telediarios. ¿No? Está muy bien. Entonces, un gran creador, pero sin límites. Entonces, un gran creador sin límites es un loco, no es un gran creador. Y entonces, peleado con el padre, él se viene a Madrid y García Lorca le dice: ¿Tú le has hecho a tu padre alguna vez un retrato de tu padre? No. ¿Y a tu madre le has hecho has pintado alguna vez un dibujo de tu madre? No. Pinta un dibujo de tu madre, un retrato de tu padre y muéstraselo a tu padre y a tu madre. Y así lo hizo. Y cuando Salvador Dalí fue a don José Dalí, le dijo: mira, papá, y se vio retratado por su hijo. Le autorizó para que hiciera lo que le diera la gana. Ve, un límite. La poesía le puso un límite a la locura. ¿No? En general la poesía nos pone un límite. Bueno, a los amantes ni te cuento. Al amante que hay en cada uno de nosotros, si no hubiese algo de poesía, no habría quien nos soportase. Claro, porque besar de la misma manera a la misma mujer, a la misma hora, siempre en el mismo sitio, debe ser muy aburrido. Debe ser muy aburrido. Pones una frasecita y ahí la miras hacia la cara y le dices: hoy la luna te alumbra como una sirena para mis labios. ¡Bah! Ese día hay música. Y es poesía, y es poesía. No le he traído la luna, no he tenido que prometer nada. He puesto un poquito de poesía. ¿No? Vale, ya que estamos en familia, como ha dicho Antonio Muro, les voy a contar una intimidad. Yo no soy perfecto. Yo soy aficionado al fútbol, muy aficionado, me gusta mucho el fútbol. Y soy socio del Atlético de Madrid. Pido perdón. Pido perdón. Y otro día publiqué un libro sobre el Atlético de Madrid, que titulé La primera Champions colchonera. Los que no entienden el fútbol, el Atlético de Madrid ha jugado 3 finales de Champions y las ha perdido las 3. Y yo ya publiqué la primera Champions colchonera, entre guiones, anticipando la realidad, en la que explico cómo el Atlético de Madrid ganó su primera Champions. Y utilizo la poesía como una herramienta de conocimiento y utilizo un desarrollo teórico de qué
circunstancias tuvieron que darse para un análisis del pupa, cosas del fútbol, tonterías. Entonces presenté el otro día el libro en una peña atlética, pero claro, cuando habla de poesía a gente de fútbol que tiene orejeras así aquí y así y nada más, donde tienen la zanahoria puesta tienes que ponerle un poema, porque si no no entiende el otro qué es lo que de qué le estás hablando. Ahora cuando muy bien, venga, bajemos al césped, está bien, los árbitros siempre en contra de ti, tienes razón, los del Madrid siempre son favoritos, sí, vale, tienes razón, ahora le tiene algo así, vale, tienes razón, pero ¿y nosotros? ¿No tenemos ningún defecto? ¿Nos hemos mirado una vez el ombligo? ¿Nunca hemos fallado un penalti? ¿No nos hemos puesto la zancadilla nosotros mismos alguna vez? ¿Qué pasa? Siempre es el rival, el adversario, siempre es el juez, siempre es el otro. Este ejemplo lo pueden trasladar ustedes a su vida cotidiana. ¿No? Una vez me encontré con dos hermanos. Yo los conocía por separado y vi que no se saludaban. ¿Qué pasa? No, es que no nos dirigimos a parar, estamos enfadados. Pero ¿cómo? Muchos años, hace muchos años de esto. ¿Y por qué discutiste? Pues, discutimos ya la verdad es que ni me acuerdo. No me acuerdo de qué habían discutido, pero seguían enfadados. Hermanos de sangre, hermanos. Bueno, cuando dos hermanos están enojados, tienen ustedes que saberlo siempre por el amor de mamá o por el amor de papá. ¿A quién quiere más mamá? ¿A quién quiere más papá? El único motivo, celos. No hay ningún otro motivo entre hermanos. No hay ningún otro motivo. ¿Alguna pregunta más? Doctor. Oyéndoos a los dos, a ti y a la doctora Rojas, me he mezclado mentalmente el cóctel y me habéis recordado un ingrediente que encaja perfectamente el comienzo de todo, que el saber escuchar, la poesía y la bioética, que ha conectando con la relación médico-paciente. Yo he sido intensivista y he tenido que pedir muchos consentimientos informados. He dado clases de bioética a los residentes, que es otra laguna en la formación médica. Pero es que todo empieza efectivamente con la poesía y el saber escuchar. Y voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a un hospital y le piden un consentimiento informado, los médicos, según su nivel de formación y la relación, hay quien te da el papel, firme usted. Tú te lo lees, que no entiendes casi nada. Y firmas, pues claro, ¿qué vas a hacer? De cooperar. Siguiente fase, hay quien dice, mire, esto quiere decir extracción, esto quiere decir laparotomía, y te lo explican un poco, firme usted. Hay otro paso un poco más, y es que el paciente, que es la segunda consulta, si tiene suerte de que no le ha visto otro médico y otro médico diferente cada vez, y le ha dado tiempo, le pregunta, usted doctor, en mi lugar, ¿qué haría? Y entonces, pues el doctor, si efectivamente le ha visto 2 veces y tiene un buen día y tiene tiempo, pues dice, mire, pues yo no me operaría, pues sea conservador, porque se puede esperar, pero mire, tiene usted una patología que no es recomendable esperar. Pero está el último, que es el óptimo, que uno tiene una buena relación con ese médico, lleva tanto tiempo, lo conoce, tiene paciencia, tiene tiempo, y le dice, si usted, o mejor, si tú fueras yo, ¿te operarías o no? Que sería lo óptimo. ¿Qué ha ocurrido? Pues si lo analizamos históricamente, conforme ha ido pasado el tiempo, nos hemos alejado de la buena relación que eran los médicos que había antes, que eran humanistas, la poesía está detrás, que podían escuchar y escuchaban, y que había tiempo de hablar con el paciente. Y hemos corrido con la tecnología, que ahí dentro lo llamaba poder y perplejidad, hasta llegar a un punto donde ya no cura don José, cura la resonancia, cura la medicina exploratoria,
cura el robot Da Vinci o cura la nanotecnología. Claro, son muchos factores como para llegar a la profundidad de la poesía. Es largo, es difícil. Habría que empezar. ¿Por qué yo me aficioné a la literatura y por qué me gusta a mí la literatura? Pues una cosa que yo estudié en mi primera infancia en un colegio de La Salle. Lo cito porque fue allí, podría haber sido otro. Y declamábamos en clase. Yo me acuerdo de poemas que recitaba cuando era niño. Y entonces ahí uno es donde se engancha a las palabras que riman con otras, a cosas bonitas que se dicen. Y entonces eso es una manera de conectar. Muchas gracias por su aporte, doctor. Muchas gracias. Sí. Estaba hablando usted sobre la percepción y le iba a decir que hay una frase que dice: nadie es perfecto, todos tienen sus defectos, cada individuo pesa sobre los demás y solamente el amor hace que todo peso sea ligero. Si no podéis soportar a vuestros hermanos, ¿cómo queréis que vuestros hermanos os soporten? Cuando a Freud le preguntaron, a colación de su intervención, caballero, cuando a Freud le preguntaron, bueno, ya con una edad, 80 y tantos años, le hacen una entrevista y doctor Freud, pero entonces, bueno, la neurosis, la psicosis, la perversión, pero entonces, ¿qué? ¿La salud qué es? ¿No hay nadie sano? ¿Alguien? ¿Qué tiene que pasar para que alguien esté sano? Y el doctor Sigmund Freud, yo creo que respondió de una manera muy sencilla y muy magistral. Mire, la salud o alguien está sano cuando tiene capacidad para amar y trabajar. No una cosa u otra, amar y trabajar. Capacidad para amar y trabajar. Nadie te dice que seas un amante perfecto, ni que con tu trabajo alcances, no, pero que tengas capacidad para amar y para trabajar. Porque el amor, si no va acompañado de trabajo, es sometimiento, no es amor, es sometimiento. Y en esto los hombres somos expertos sometiendo a nuestras mujeres. Que le damos unos miligramos de amor y creemos que ya nos pertenecen por eso. Y la sometemos. Creemos, estamos confundidos, pero creemos que las mujeres, muchos hombres piensan que las mujeres son de su pertenencia. No que lo pensaban en el siglo pasado, lo seguirán pensando los próximos siglos, porque una vez que se construye un pensamiento, eso anida en nuestro alma para siempre. ¿Qué hacemos con ellos? Otra cosa, ¿no? Todos somos racistas, todos va en el lenguaje. En todos hay algo de machismo, de racismo, de xenofobia, en todos, y van en el lenguaje, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? En eso nos diferenciamos todos, eso sí. Que tenemos todos pensamientos de... Voy conduciendo el coche y uno me adelanta de mala manera y le dije, te mata! Eso es una cosa. Y otra cosa es que me entra uno, me hace una pirula y voy detrás de él a ver si le echo de la carretera. Una cosa es tener pensamientos malos y nada. Las personas sanas se conforman con soñar, con fantasear, con pensar lo que los perversos, los delincuentes, los psicópatas necesitan hacer en la realidad. Hay una gran diferencia. Si yo me levanto porque he tenido un sueño en el que he matado a mi padre y voy corriendo a la comisaría y digo, inspector, vengo a entregarme porque he matado a mi padre. Y, ¿Cómo? Sí, lo he soñado esta noche. ¿Qué me dice el inspector? Ande, hombre, venga, vaya para casa. Hasta el inspector de policía dice, ha sido un sueño. Venga, hombre. Entonces, las personas normales, los que estamos aquí, nosotros, que de normales no tenemos un pimiento porque todos tenemos algún juanete en algún pie, ¿no? Afortunadamente, porque si fuésemos perfectos y normales seríamos muy aburridos.
Afortunadamente, somos todos diferentes. Eso sí, todos venimos de un espermatozoide y de un óvulo. Es decir, todos tenemos padre y madre, aunque no lo hayamos conocido, o aunque los hayamos conocido muy bien, todos venimos de padre y madre. En eso somos semejantes, pero después somos todos diferentes. Hasta los hermanos son diferentes. ¿No ven que alguna vez los hermanos cuando se discuten dicen, porque tu padre, no dicen padre, no dicen nuestro padre, porque tu padre, y es verdad, el padre del hermano es diferente al padre mío, es verdad, y la madre también, es cierto, es así, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más o vamos ya poniendo un... Hemos traído libros. A mí la editorial me dijo que yo tenía que si alguien quería tenía que pagar 10 euros para llevárselos. Pero yo voy a mirar para allí. No voy a andar mirando para los libros. O sea que si alguien está interesado en llevarse algún libro, pues yo se lo firmo y se lo dedico, si quiere. Y si no quieren llevárselo ni de regalo, no se preocupen porque yo pienso volver a Salamanca de aquí a los próximos 36. He tardado 37 años, 35 voy a tardar. Cuando, sí. Perdona, reivindico el humor, y perdóname que me identifico contigo porque me he jubilado, me he venido a vivir a mi tierra y he sentido, sintiendo lo que me pasa, lo que entiendo lo estoy sintiendo aquí, y os reivindico el humor mucho. Que está, que lo han dicho toda la daba ahí sutilmente ahí unos orfanazos, y es importante reírse. De uno mismo. Hay que empezar por reírse de uno mismo. Me falta, no sé por qué, porque me falta eso. Me falta un poco de humor. No. Claro que hay que... El humor es... Yo no sé cómo... Claro, porque... Aunque nos duchemos todos los días, aunque demos los buenos días en el ascensor al vecino, aunque seamos puntuales, aunque seamos muy estudiosos, alguna vez nos vamos a olvidar las llaves del coche en casa cuando más prisa tenemos. Alguna vez vamos a pronunciar a nuestra novia con el nombre de una exnovia. Te la regalo. Claro. Entonces, alguna vez vamos a cometer un lapsus, un acto fallido, alguna vez. Entonces, como somos humanos, como alguna vez nos vamos a equivocar, que son aciertos psíquicos, que es nuestro psiquismo que nos está avisando, estate en la función, Carlos, estate en la tarea, que él nos avisa, el inconsciente nos avisa. Es muy importante cuidar el inconsciente del psiquismo porque nos avisa, nos cuida, nos protege, aunque no se lo crean, nos cuida. Yo el otro día salía de casa y algo se me olvida, la cartera no, el móvil, algo se me olvida, la llave del coche. ¿Y por qué me acordé? Algo se me olvida, yo escucho mi consciente, lo escucho, lo tengo muy... Sí. Entonces, el humor, sí, claro. Entonces, a pesar de ser muy ordenado, un día recibe una carta de Hacienda, o un día un familiar se te ha puesto enfermo gravemente y te llaman a ti a altas, Carlos, ven, y tienes que coger el coche, o un día uno de los hijos que es un amor pero ha roto, es decir, los problemas van a venir solos, no tenemos que hacer muchas cosas, los problemas van a venir. Entonces, tengamos en el bolsillo siempre un poco de humor, ¿no? Algún chiste, alguna frase, algo de ironía, algún sarcasmo, ¿no? Con los políticos. Yo sé que ustedes de política, como yo, no entendemos. No me digan que hay alguno aquí que entiende de política. Yo a los políticos cada vez los entiendo menos. Yo cada vez los entiendo menos, no los entiendo. Los escucho. Mire, porque
quiero a ver qué dicen, quiero saber qué dicen, estoy interesado, pero no los entiendo. No, no tienen poesía. ¿Que tienen? No tienen poesía. No tiene poesía, efectivamente. No hay los políticos que conocéis. Efectivamente. Porque a mí me gusta la política, la de ahora Claro, porque claro que la política, el arte de lo posible, y escuchar grandes discursos que yo he escuchado de políticos de aquí y de allá, de este país y del otro, y digo, hostias, podían no llevarse mi voto, pero sí mi atención sí la capturaban, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa? Que no es interesante, ¿no? Bueno, los políticos necesitarían poesía. Pobrecito. El otro día en una entrevista a Sánchez, en La Sexta, que a mí me llamó la atención, que lo reconociera, que se despertaba por las noches sudando, ¿no? Sobre las 2 de la mañana, y entonces le hacían pruebas del COVID y siempre salían negativas. Y él decía, esto a mí no me ha pasado nunca. Entonces los médicos dicen, no, estás muy estresado. ¿Cómo estresado? ¿Cómo estresado? Estás muy estresado. Claro, que yo me imagino que tienes un cargo en el que tienes que tomar unas decisiones, que si miras para acá te van a matar 500, y si miras para allá te van a matar 750, y me van a matar igual. ¿Qué hago? Yo entiendo que es muy difícil, pero ya que tienes esa, bueno, hazte rodear de un pensamiento humano, ¿no? Haz creíble tu manera de conversar, argumenta tus teorías que están apoyadas en el conocimiento. Dirígete a otro humano cuando hablas. No prometas lo que sabes que no vas a poder cumplir. Hable quien hable, ¿eh? Bueno, pero no. Digo esto de la política ya para terminar, que yo siempre que hay elecciones publico un poema con un título, que es: antes de votar, lea poesía. Lo pongo en las redes sociales. Antes de votar, lea poesía. Entonces, vota quien quiera, antes de poesía. ¿Qué te ganas? Un poema o dos. Eso es lo que te ganas, porque después te va a dar igual. Gracias, señores. Quería decir unas frases de la política, que me prometé y tal. Por ejemplo, es cosa honorable y digna del hombre no prometer más de lo que se puede cumplir. Es bajo faltar a la palabra dada, que prevalece a toda utilidad que se obtenga del contrario. Había tengo una escucha especial, tengo una escucha especializada. No sé cocinar, soy mal amante, no tengo dinero, algún juego fatal, pero tengo una escucha privilegiada. Mire, a mí algunas veces en la vida me ha pasado lo mismo que posiblemente le haya ocurrido a usted. Algunas veces me ha pasado. Y un maestro mío me dio una gran recomendación. A mí me fue muy útil. Yo la dejo en el aire. Me dijo: Carlos, en tu vida hay mucha letra, pero le falta un poco de música a tu vida. Ponle un poquito de música a tu vida.